Bendiciones, damos gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes por su amable sintonía. Recuerde, este es su programa, Punto Mirada de Jesús de la Iglesia de Cristo, Camino de Santidad. Dándole siempre gracias al Señor y obviamente también gracias a cada uno de ustedes por su amable sintonía que nos honran para poder llegar hasta la intimidad de su hogar a través de este medio virtual que estamos usando para poder compartir el consejo de la palabra del Señor. Gracias por su amable sintonía y el tiempecito que usted se toma para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. Esto es bueno para usted y también para todos los suyos. Así es de que cuando nosotros le damos lugar al Señor en nuestras vidas, la Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran. Fíjese que es una forma de honrar a Dios también, aunque no lo queramos considerar de esa forma, porque estamos poniendo atención a su palabra. Y la Biblia dice que bienaventurado es el que oye y el que lee las palabras de esta profecía. Así es de que vamos a meditar un poco en las Sagradas Escrituras. Recuerda que el que les habla y les saluda es su servidor, el pastor Haroldo Marroquín, siempre bendiciendo al Señor por este privilegio que nos da de un nuevo día y poder estar con ustedes en vivo. Y claro que sí, vamos a aprovechar este Kairos. Recuerden que es un Kairos que se abre, no es una oportunidad pasajera o algo común, no es un Kairos de parte de Dios donde se puede recibir, claro, obviamente si usted cree que se puede recibir un milagro de parte del Señor, no importando qué necesidad tenga en su vida, pero el milagro más maravilloso que usted haya recibido es ver aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy es día domingo 24 de mayo del año 2020, según este reloj. Son las 7 de la noche con 5 minutos aquí en el sur de California. Así es de que vamos a preparar nuestros corazones, los hermanos que ya están conectados con nosotros del 4047 de la Dulce Avenida, hermanos, si están en sintonía. Gracias por su obediencia a la palabra del Señor y que el Señor le colme de abundantes bendiciones. Ese es el deseo de nuestro corazón. Así es de que su servidor está poniendo su granito de arena y espero que las ovejas del Señor también hagan lo mismo. Esforcémonos por entrar en el reino de los cielos. Los hermanos que se unen o se conectan con nosotros por medio de este sistema virtual fuera de los Estados Unidos, gracias, es un privilegio para nosotros. Los que se nos sintonizan por primera ocasión, bienvenidos a esta iglesia virtual, donde el propósito que tenemos, la visión que tenemos es solamente de predicar a Jesucristo y a este resucitado, que todos seamos enseñados por la palabra de Dios, la Biblia. Así es de que si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Vamos a estar meditando un poquito en las Sagradas Escrituras en esta oportunidad. Y hoy vamos a estar viendo el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta del pueblo de Israel. Así es de que vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de su palabra. Y vamos a abrirla en el capítulo 1, obviamente, y vamos a leer 2 versículos para poder extraer el pensamiento de este día. El pensamiento de este día lo he titulado El amor de Dios. Si usted estuvo el día de ayer con nosotros, estuvimos viendo el amor de Cristo, cómo se despliega y vimos las 4 facetas, cómo el Señor se manifiesta a nosotros y por su grande amor que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Y si usted estuvo con nosotros, pudo ver los 4 ángulos, como lo enfocamos. Y si no estuvo con nosotros, si quiere informarse, en línea está el mensaje para que usted pueda bajarlo y ahí escuchar el consejo de la palabra del Señor con el tema el amor de Cristo. Pero como estamos hablando del amor, hoy vamos a ver el amor de Dios en otra faceta y quiero tomar este pasaje para que podamos ver cómo se despliega el amor de Dios y usted se va a dar cuenta cómo es que se despliega la maravillosa virtud de lo que dice la Biblia. Dios es amor. Así es de que vayamos a la palabra sin más preámbulos para que ella misma nos pueda dirigir a toda verdad y a toda justicia y de esa manera ser edificados por Dios. Amén. Así es de que vayamos a la palabra. Malaquías capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, en el nombre potente de Cristo Jesús, dice la Biblia, profecía de la palabra del Señor contra Israel
por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué nos has amado? ¿No eras Esaú, hermano de Jacob, dice el Señor, y amé a Jacob? Hasta ahí la lectura de este día, y vamos a elevar una palabra de oración para que el Señor nos guíe por su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora. Abrimos nuestro corazón y cerramos nuestros ojos, rogándote que la gracia tuya sea suficiente, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vengo solicitando, vengo pidiendo, Señor, que nos des palabra pastoral, palabra profética, palabra apostólica que nos guíe, Señor, a la verdad, a ese reposo eterno, Señor, a esos brazos de amor que tú has extendido por toda una eternidad. Señor, te damos gracias porque nos permites poder meditar en el consejo. Aquí estamos, nos abandonamos en tus manos. Pido palabra de sabiduría, palabra de gracia, palabra de entendimiento, Señor, que podamos entender los misterios, que podamos entender lo que tú has dejado en tu palabra. De esa manera vengo orando para poder sujetar todo espíritu contrario al tuyo, Señor, todo espíritu de burla, todo espíritu que se oponga, Señor, todo anticristo, lo sujetamos bajo tus pies y declaramos libertad en los aires. Tomo control en los aires y que la gracia tuya, Señor, se despliegue en cada vida y en cada corazón de los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Son bienaventurados porque ellos serán saciados. Señor, hasta donde llegue este consejo, esta señal, este pensamiento, Señor, te ruego que seas tú, con tu inmensurable amor, refugiándonos en tu verdad. Es nuestra oración en esta noche. Y como siempre, Padre, te ruego, danos el pan de este día. Es mi oración en el potente nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Quiero decirle que cada vez que el Señor nos concede elevar una oración, claro, con todo nuestro corazón y con todo el deseo de ser oídos por Dios, se abre un sistema en el reino de los cielos de bendición a favor de nosotros, porque la oración tiene poder. Vamos a estar meditando en este momento en el pensamiento que le he titulado El amor de Dios, y la plataforma bíblica que vamos a estar usando es Malaquías capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la Biblia una vez más. En el nombre potente de Cristo Jesús, dice la Biblia: profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice el Señor, y amé a Jacob? ¿Qué querrá decir el Señor a través de estos pasajes? Quiere decir mucho, está expresando mucho. El Señor está expresando básicamente su amor. El amor de Dios lo vamos a estar enfocando en esta oportunidad, pero el amor de Dios desplegado sobre el pueblo de Israel. Fíjese que este pensamiento que vamos a estar leyendo en esta oportunidad básicamente está enfocado exclusivamente para el pueblo de Israel, y obviamente hay destellos para los gentiles, hay destellos de bendición para todo aquel que quiera y que quiera oír la palabra y en el orden del Señor, al judío primeramente y también al griego. Aquí resulta que en Malaquías él describe el amor de Dios para Israel. Aquí está escribiendo Malaquías el amor de Dios para Israel, y esto es maravilloso que usted y yo podamos entender cómo Dios despliega su amor, y es maravilloso ver a través de lo que está escrito, la palabra de Dios, la Biblia, cómo Dios ama a Israel de una manera tan impresionante. Y qué privilegio para el pueblo de Israel que el Dios de los hebreos lo ame con amor eterno. Fíjese que para poder ir desarrollando este pensamiento, Malaquías, el nombre Malaquías significa mi mensajero. Este mensajero de Dios fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías, que significa mi mensajero, es el último mensajero de Dios para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Recuerde que esto es profecía para el pueblo de Israel. Es interesante notar que Malaquías usa el método de preguntas y respuestas en la redacción de su libro. Lo que él usa en todo lo que él está narrando
Él usa preguntas y respuestas y la vamos a estar viendo enseguida. Básicamente hay 23 preguntas a lo largo de su libro. El profeta usa 23 preguntas a lo largo de su libro y fíjese que las preguntas que él arguye a los judíos son irrespetuosas, insolentes. Lo que ellos hicieron era algo irrespetuoso para Dios e insolente también. Entonces el profeta hace estas preguntas, arguye estas preguntas y básicamente con estas 23 preguntas el profeta propone. ¿Sabe cuál es el enfoque del profeta al estar haciéndole estas preguntas al pueblo de Israel? Él está proponiendo de que el pueblo de Israel se haga un autoexamen. Ellos se puedan autoexaminar de ver cómo estaban viviendo, cómo era su relación con el Señor. Ese es el propósito de estas preguntas que el mensajero de Dios, Malaquías, usa, lleno de reproches para los sacerdotes y para el pueblo de Israel, porque eso es lo que hace el siervo del Señor Malaquías, les está reprochando a ellos, y lo vamos a ir a ver, vamos a ir viendo en breves minutos todo. Vamos a básicamente enfocarnos en los 4 capítulos, aunque lo vamos a leer todo, pero solamente en versículos claves para extraer el pensamiento, cómo Dios despliega el amor de Dios para el pueblo de Israel, y esto es maravilloso. Entonces, a través de estas 23 preguntas, el profeta propone un autoexamen lleno de reproches para los sacerdotes y el pueblo de Israel, para los judíos. El pueblo escogido de Dios, oiga esto, el pueblo escogido de Dios había respondido mal al amor del Dios del pacto. Ellos, todo el pueblo, había respondido mal al amor que Dios había desplegado, y el Dios del pacto estaba él firme en sus promesas. Más sin embargo, todo el pueblo, cómo fue la manera que recibieron al Señor, de una manera insolente, de una manera irrespetuosa, y aquí el profeta los confronta con su cruda realidad, no dejando atrás el despliegue del amor de Dios para con el pueblo de Israel. A pesar de eso, el amor de Dios le hizo un llamado para que retornaran a él. Fíjense que a pesar del reproche, a pesar de la insolencia, a pesar de la dureza del corazón, Dios les hace un llamado, en su gran amor, les hace un llamado para que ellos regresen a él, para que ellos vuelvan a la senda antigua y vuelvan a tener aquel amor, aquel compañerismo, aquello que tuvieron desde el principio. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este pensamiento en esta oportunidad. Dios muestra su amor para con Israel de esta forma. Fíjese que vamos a estar viendo 3 cosas. Número 1, su amor es declarado a Israel. El amor de Dios es declarado a Israel. Número 1. Número 2, su amor es menospreciado por el pueblo de Israel. Y número 3, su amor es mostrado a Israel. Primeramente, el Señor se declara al pueblo de Israel y le dice que lo ama. Le dice de una manera tan clara y tan enfática que le ama. Luego el pueblo de Israel menosprecia el amor del Señor, y más adelante el Señor muestra su amor para el pueblo de Israel. Amén. Así es de que en el capítulo 1 y 2 que acabamos de leer, aquí básicamente está manifestando su amor a Israel y le dice que lo ama con amor eterno, según Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Él le dice a Israel que lo ama con un amor eterno, y aquí en esos 2 versículos el Señor abre su corazón para el pueblo de Israel, y él les dice que su amor es un amor eterno. Más sin embargo, si nosotros continuamos leyendo, su amor es menospreciado por Israel. El amor de Dios que él se lo manifiesta a ese pueblo, el pueblo lo menosprecia. Israel menosprecia el amor de Dios. Entonces, ¿cómo fue menospreciado el amor de Dios por Israel? ¿De qué forma menospreció el amor de Dios el pueblo de Israel? Fue menospreciado por 2 grupos. Los vamos a ir viendo uno por uno. El amor de Dios fue menospreciado
por dos grupos del pueblo de Israel. El primer grupo que menosprecia el amor de Dios fueron los sacerdotes. El segundo pueblo que menosprecia, por hacer esa división, porque básicamente todo es el pueblo, pero unos son los sacerdotes, menosprecian el amor del Señor, y otro es el pueblo de Israel que menosprecia el amor de Dios. Quiero que lea conmigo aquí en el capítulo 1, pero del versículo 6 al 9, y veamos el primer punto de lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Estoy en Malaquías 1, del 6 hacia el 9. Oiga lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía ellos excusándose. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos menospreciado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos, versículo 9. Ahora pues, orad por favor de Dios para que tengáis piedad de... Ahora pues, orad por favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay mucho que explicar, pero básicamente lo vamos a reducir a un pensamiento básico en relación al pensamiento que vamos a estar desarrollando en este momento. Aquí Malaquías les reprocha a los sacerdotes el menosprecio del amor de Dios. ¿Cómo están ellos menospreciando el amor de Dios? Lo están menospreciando, reduciéndolo a un pensamiento en este concepto. Los sacerdotes, los que manejaban la ley, los que manejaban el pacto, los que hacían todo el sistema para poder hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿cómo menospreciaban los sacerdotes el amor de Dios? Lo hacían de esta forma. Quienes pretenden engañar al Señor, ellos pretendían engañar al Señor mediante sus ofrendas defectuosas. Ellos pretendían engañar al Señor mediante sus ofrendas defectuosas, sus ofrendas básicamente, pudiéramos decir, no gratas, no agradables, y de esa manera menospreciaban el amor de Dios. Pero no solamente había un problema directamente con Dios en el concepto sacerdotal. Ellos estaban emproblemados con Dios porque no ofrecían lo que debían de ofrecer según la ley, porque según el mandamiento era que había que dar todo lo mejor sin tacha. Más sin embargo, ellos ofrecían, pero ofrecían básicamente lo que no era grato delante de Dios, y de esa manera ellos menospreciaban el amor de Dios. Pero resulta que no solamente ahí ellos estaban menospreciando el amor de Dios, sino que en el capítulo 2, del versículo 7 al 9, vea lo que sucedía con los sacerdotes. Y dice, Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de ser guardados, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Vea esto. Otra falta delante del Señor del sistema sacerdotal. Primeramente, mal. Ofrecían el sacrificio lo que no era grato delante del Señor. En este concepto
Aquí Malaquías les está reprochando a los sacerdotes, el trato es con los sacerdotes. ¿En qué estaban menospreciando aquí los sacerdotes? Aquí están menospreciando el amor de Dios en otro concepto, en que defraudaban al pueblo y por medio de su mal ejemplo, ellos le daban un mal ejemplo al pueblo y estaban defraudando al pueblo, y de esa manera ellos menospreciaban el amor de Dios. El primer grupo que menospreciaba el amor de Dios eran los sacerdotes de Leví, los sacerdotes del pueblo de Israel, con lo que le ofrecían a Dios y con lo que engañaban al pueblo. Ellos trataban de engañar a Dios y querían engañar al pueblo también, pero eso básicamente es imposible. Eso básicamente quiere decir engañarse uno mismo, porque claramente dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Veamos el menosprecio del amor de Dios por el pueblo de Israel. Ya vimos el menosprecio por los sacerdotes. Ahora miremos el menosprecio del amor de Dios, pero ahora es a través del pueblo de Israel. ¿Cómo menospreció el pueblo de Israel el amor de Dios? Porque fíjese que así como es el sacerdote, básicamente es el pueblo, porque hay un vínculo. Así como es el padre, es el hijo. Así es como es el siervo. Así es como es el dueño, es el siervo. Hay un vínculo muy grande. Entonces, si el que está manejando el concepto de lo espiritual está torcido, está desviado, no está agradando a Dios, obviamente el pueblo también, aunque no lo quiera, va a estar igual, porque el sacerdote es el ejemplo del pueblo. Y si los sacerdotes estaban torcidos, miremos cómo estaba el pueblo de Israel, y ellos obviamente también menospreciaban el amor de Dios. Vamos a leer 1, 2, 3, 4 escrituras y vamos a enfocar cómo el pueblo menospreciaba también, al igual que los sacerdotes, el amor de Dios. Y esto el primero está en el versículo 10. Vea lo que dice el versículo 10. No todos, dice el versículo 10, Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Dos preguntas. ¿Por qué, pues, nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Dios? Tres preguntas las está haciendo Malaquías. ¿Qué está haciendo aquí el siervo de Dios Malaquías? Les está reprochando al pueblo también. Primero le reprocha a los sacerdotes lo que están haciendo mal en relación a lo de Dios y mal en relación a lo del pueblo, menospreciando el amor de Dios. Pero ahora el profeta, el siervo de Dios, se dirige al pueblo del Señor, y en el versículo 10 del capítulo 2 de Malaquías empieza a reprocharles al pueblo del Señor. ¿Qué es lo que le está reprochando al pueblo del Señor? Él de esta manera, ellos, todo el pueblo, o en el concepto contemporáneo sería la iglesia, pero como este enfoque es al pueblo de Israel, el pueblo de Israel menospreciaba a Dios de esta manera, por medio de sus desigualdades sociales. Entre ellos mismos había desprecio, había maltrato, había deshonra, había de todo entre ellos mismos. Y como había desigualdad social, de esa manera ellos menospreciaban a Dios. Pero en el versículo 11, oiga lo que sigue leyendo. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Aquí otra vez el profeta del Señor, el siervo del Señor Malaquías, les reprocha a ellos. ¿Qué es lo que le está reprochando al pueblo de Israel? A los judíos, a los hebreos, les está reprochando el menosprecio que tienen hacia Dios. Están menospreciando el amor de Dios. ¿Cómo lo están haciendo? En el versículo 11 lo están haciendo de esta forma: por medio de sus matrimonios mixtos. Ellos se les había ordenado cómo ellos tenían que formar la familia para que no hubiera emproblemamiento ni social
ni religioso, ni nada del sistema que ellos manejaban, porque el Señor los sacó de esclavitud y les dijo, voy a hacer de ustedes un pueblo diferente, un pueblo especial, y estos son mis mandamientos. Pero aquí ellos se habían torcido y por medio de los matrimonios mixtos, ellos menospreciaban el amor de Dios. Pero si avanzamos un poquito más y leemos el versículo 14, vea lo que está pasando aquí en el versículo 14. Cada vez más se van ellos hundiendo en menospreciar el amor de Dios. En Malaquías 2:14 aparece otro menosprecio del pueblo de Dios al amor de Dios. Dice el 14, mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Otro reproche. Malaquías les reprocha al pueblo, les reprochó muchas cosas, y entre esas muchas cosas les está reprochando este concepto, cómo el pueblo de Israel estaba menospreciando el amor de Dios. En el versículo 14, ¿cuál era la falla? ¿Cuál era el desvío que ellos habían tomado, el atajo que habían tomado? Básicamente era por medio de sus inmoralidades. Ellos habían sido infieles. Ellos estaban divorciando de las hebreas y se estaban casando con mujeres paganas. Y todo eso contamina al pueblo, todo eso desvía al pueblo y tuerce el propósito de Dios, obviamente, para el pueblo. Y de esa manera, el pueblo del Señor menospreciaba el amor de Dios cuando ellos vivían en inmoralidad. Porque recuerde que todo el concepto de lo que se habla en relación al matrimonio, en abandono, en divorcio, en desprecio, en el contexto matrimonial, todo eso es inmoral delante de los ojos del Señor. Así es de que ellos se habían vuelto unas personas inmorales y menospreciaban al Señor cuando se divorciaban de las hebreas, de las judías, y se casaban con mujeres paganas. Pero en el versículo 17 aparece el reproche del profeta al pueblo del Señor, y oiga esto, esto se ahondó un poco más. Entonces dice, en el versículo 17, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vea hasta dónde cuando se tuerce el humano de la comunión con Dios y empieza a levantar sus ideologías, sus ideales, sus conceptos y su propia religión, no solamente destruye todo el sistema que Dios ha hecho, la relación que Dios quiere, sino que se va aún a juzgar a Dios mismo. ¿Cuál era el menosprecio del amor de Dios de los hebreos en el versículo 17? Básicamente es este: por medio de su insinceridad. Los judíos estaban siendo, básicamente no tenían sinceridad delante de Dios. Ellos hasta se atrevían a juzgar a Dios y miraban a las otras personas, a los paganos, y ellos decían, pues ellos viven mejor, a ellos les va bien. Y más adelante dice, ¿de qué sirve honrar a Dios? ¿De qué sirve apartarse del pecado? Si miren cómo estamos viviendo, mejor vivamos como ellos. Menospreciaban de que Dios los había amado con amor eterno. Más sin embargo, ellos estaban en esa condición. ¿Sabe por qué? Por su desobediencia, por la dureza de su corazón, no porque Dios no los haya amado, y ellos están menospreciando el amor de Dios. Pero en el versículo, en el capítulo 3, aquí Malaquías le reprocha algo más a los hebreos. Fíjese que quiero leerle el capítulo 3 y versículo 8. Me parece que hay un pasaje más quiero que vamos a leer. Sí, quiero leerle Malaquías 3 del 8 al 10. Y fíjese que en estos pasajes que le voy a leer en este momento, Malaquías, ahorita se lo leo, Malaquías, que es el mensajero de Dios,
les está reprochando al pueblo de Israel algo que para los antiguos hebreos, para los hebreos del principio, porque estas ya son otras generaciones. Recuerde de que aquí salieron de la esclavitud de Babilonia, ellos venían con pensamientos encontrados, venían con tanta situación, pero a ellos se les había dicho antes, si ustedes no obedecen la ley del Señor, si no andan en esos mandamientos, van a caer presos de la cautividad, van a ser esclavos. Pero si ustedes obedecen, si ustedes acatan la ley de Dios, les va a ir bien y van a ser bendecidos y prosperados. Más sin embargo, ellos optaron por desobedecer al Señor. Entonces, aquí en Malaquías 3, del 8 hacia el 10, que vamos a leer en breve, el profeta del Señor, el siervo del Señor, el mensajero del Señor, les está reprochando algo que para los hebreos del principio era algo importante, era algo sagrado, era algo honorable, porque era un mandamiento de Dios. Más sin embargo, ellos se olvidaron de esto y ellos consideraban de que eso pues no servía de nada. Y momentito, con mucho cuidado, con un mandamiento de Dios que se quiera violar y se quiera tergiversar o se quiera poner otro concepto con ideales humanas, estamos obviamente emproblemados con Dios. ¿Cuál es el reproche que el mensajero del Señor le hace al pueblo de Israel? Léalo juntamente conmigo. Y dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Otra pregunta. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Todavía se le ponían al pleito al Señor los hebreos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado? Ellos le respondían, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para los hebreos del principio, lo que eran diezmos y ofrendas y primicias era algo honorable, era algo sagrado, porque ellos habían entendido que era un mandamiento de Dios, y como cuando ellos obedecían eso, tenían todas las bendiciones que Dios había prometido. Más sin embargo, ellos estaban menospreciando el amor de Dios. ¿Cómo menospreciaban estos hebreos el amor de Dios? El pueblo menospreció el amor de Dios por medio del olvido de las ofrendas y de los diezmos para Dios. Alguien posiblemente dirá, ya sabía, tenía que hablar de diezmos. Bueno, si esto está en la Sagrada Escritura, lo tenemos que hablar. Resulta, yo quiero hacerle una pregunta a usted que está en problemado con los diezmos, usted que dice, no hay que diezmar, no, que esto, no. Bueno, ese es su punto de vista, se respeta, obviamente. Pero en relación al mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios no se discute. El mandamiento de Dios no se debe de ignorar, sino que se debe de honrar, se debe de obedecer. ¿Por qué? Le hago una pregunta a usted. Usted que tiene ese problema, ¿será que el hombre le puede robar a Dios? Manéjelo despacio. ¿Será que el hombre le...? Porque aquí dice, vosotros toda la nación completita, sin excepción, me habéis robado. ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. La pregunta es, ¿será que los mortales le pueden robar a Dios? ¿Qué es lo que estará tratando de decirle el Dios de amor a los hebreos? ¿Qué es lo que Dios les está proyectando? Él les está diciendo, cuando ustedes se limitan a aportar lo que a mí me pertenece, ustedes mismos se están robando, porque yo soy el que les voy a proveer. Es más, en otras palabras, Dios dice, yo doy el que da semilla al que siembra y pan al que come, para que estés completos en todo y no os haga falta nada. Sabe que mucha gente está bien necesitada, es cristiana, cree en Dios, pero no cree en el diezmo, no cree en las ofrendas, dice que no, eso es para el Antiguo Testamento. Bueno, usted cierra la puerta para que Dios lo bendiga. Pero si usted obedece el mandamiento de Dios, si usted dice, yo le creo al Señor, y si Él dice esto, yo le voy a creer por palabra del Señor, ¿sabe qué va a suceder?
él aquí dice. Es el único pasaje en las Sagradas Escrituras donde Dios le dice al pueblo de Israel. Recuerda que aquí el énfasis es con el pueblo de Israel. Aquí el trato es con el pueblo de Israel. Y él le dice, ¿sabes qué? Probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Y hasta donde el Señor básicamente tan humilde que es nuestro Dios, que Él los quiere bendecir, pero Él quiere que ellos depositen la semilla. Y de esa manera Dios dice, probadme ahora en esto y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y hay una serie de bendiciones que vienen sobre aquella persona que obedece este mandamiento de Dios, que honra a Dios. Fíjese que los diezmos y las ofrendas básicamente no es el tema, pero el Señor pone en mi corazón para que usted pueda entenderlo y para que usted reciba bendición de parte del Señor, porque aquí el trato es con Dios, el negocio es con Dios. Yo solamente soy el mensajero del Señor. Si usted cree en la palabra, bendición recibirá en su vida. Si usted no cree en la palabra, la bendición se queda conmigo. Es decir, Dios nunca ha perdido nada. Entonces, el Señor está diciendo a todo aquel que obedece esto, yo voy a bendecirlo, yo voy a prosperarlo, yo lo voy a hacer abundar en todas las áreas. Entonces, cuando usted obedece este mandamiento, usted va a recibir de parte del Señor. Él está prometiendo, estas son promesas de Dios, que si usted obedece en este mandamiento del Señor, Él le bendecirá su vida. Él le ayudará en todo. Es más, le ayudará, le bendecirá no solamente su necesidad económica, sino familiar, el pan de cada día. Es más, hasta Él promete bendecir hasta el vientre de la mujer, de los animales, el campo, y todo va a ser bendecido de parte del Señor. Entonces, cuando hay esta limitación, cerramos la bendición que Dios tiene para nosotros. Y le comentaba que hay mucha gente que cree en Dios, que cree en la palabra, pero no cree en el diezmo. Entonces ahí usted está deteniendo o está teniendo una puerta cerrada para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé todo lo que Él le quiera dar. Porque vuelvo a la pregunta, ¿en qué el hombre le puede robar a Dios? En nada. Porque básicamente, si somos honestos, nosotros no tenemos nada. Imagínense un momento usted, ¿cómo nacemos nosotros? La Biblia dice que nacemos, la Biblia dice que nacemos totalmente desnudos. Así es como nacemos. Y ahora, ¿cómo es que hemos prosperado? ¿Cómo es que tenemos lo que tenemos? Pues es bendición de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. ¿Está conmigo? Ahora pensemos un momento. La semana pasada estuvimos manejando el concepto de lo que es la muerte. Manéjelo despacio. ¿Cómo salimos de este planeta? Venimos a este planeta desnudos y de la misma manera nos vamos para la otra vida. Así es de que nada traemos, obviamente nada podemos sacar, porque todo lo de aquí es de aquí, de la tierra, y querramos o no querramos, todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con este mandamiento? Quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a su iglesia, quiere que ellos manifiesten el amor de Dios a través de los diezmos y de las ofrendas, porque fíjese que cuando usted diezma y cuando usted ofrenda, usted está haciendo muchas cosas en honor al nombre del Señor. En primer lugar, usted lo está honrando. En segundo lugar, usted lo está alabando. En tercer lugar, usted lo está adorando. En cuarto lugar, usted está amando al Señor, porque usted le dice, Señor, de todo lo que tú me das, yo te lo doy. Y ese concepto lo entendió David, y vaya usted a ver a David, qué gran bendecido era de parte del Señor. Amén. Así es de que esto es muy importante de que usted lo entienda, para que, aunque es bendición para Israel, y si nosotros lo agarramos, obviamente la bendición vendrá sobre nosotros, porque es un estándar. El Señor le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Es más, antes de la ley ya existían los diezmos para el Dios de los hebreos. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a bendecir a todos los que te bendigan, dijo el Señor, y cuando usted se acerca a esta bendición, la bendición de Dios se acercará a usted. Amén.
Entonces, ¿cómo menospreciaban el amor de Dios los hebreos, el pueblo del Señor, olvidándose de los diezmos y de las ofrendas que le pertenecían al Dios de los hebreos? El pueblo se había olvidado de obedecer este mandamiento de parte de Dios, porque los diezmos, las ofrendas y las primicias básicamente era un mandamiento para el pueblo de Israel, pero estos se habían olvidado. Por eso él tenía que enviar a su mensajero para despertarlos y para ponerlos al día. Ahora, quiero leerle el versículo 13 y el versículo 15 para que podamos nosotros pasar a otro pensamiento en esta oportunidad. Leamos el versículo 13 y el versículo 15, que es lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice estos tres versículos, del 13 al 15. Oiga lo que dice. Vuestras palabras contra mí han sido molestias. Oiga cómo el Señor habla a través de su mensajero Malaquías. Vuestras palabras para mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oiga, qué atrevido el pueblo de Israel, era bien atrevido. Aquí están menospreciando también. Aquí el pueblo menosprecia el amor de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de sus acusaciones. Aquí ellos están acusando al Señor, mirando a los gentiles, y ellos se sentían como víctimas. Y el Señor le dice: sus palabras contra mí han sido extremadamente duras. Así es de que de esa manera ellos menospreciaban el amor de Dios. ¿Cómo lo hacían? Por medio de sus acusaciones. Los sacerdotes y el pueblo fueron los dos grupos que menospreciaban el amor de Dios. Esos son los dos grupos. Los sacerdotes primeramente y el pueblo de Israel menospreciaban el amor de Dios, y ya vimos de la forma en que ellos lo hacían. Ahora, oiga, esto es interesante de poder entender. A pesar de todo esto, de todo lo que acabamos de leer, de todo lo que acabamos de ver, del menosprecio, no solamente de los sacerdotes, sino del pueblo de Israel, Dios muestra su amor al pueblo de Israel. Eso no cabe en nuestra mente. A pesar de todo eso, Dios muestra su amor hacia el pueblo de Israel. Veamos cómo lo muestra, el amor de Dios al pueblo de Israel. Básicamente lo hace de dos formas. Veamos cómo lo muestra. En el capítulo 3, aquí el Señor está mostrando su amor al pueblo de Israel. Vea cómo lo muestra. Esta es la primera forma. Lo hace de dos formas. Veamos la primera. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. El amor de Dios básicamente no se comprende, no se entiende. Ellos habían básicamente menospreciado su amor, más sin embargo, el Señor, a través de estas dos formas que vamos a ver, Él manifiesta su amor. Él los sigue amando todavía. Y aquí este pasaje que acabamos de leer, básicamente, en primer lugar, Dios muestra su amor. ¿Cómo lo hace? Enviando a su Hijo Jesucristo. Él les reprocha a través de su mensajero Malaquías todo el menosprecio de su amor, pero aquí se abre un panorama de bendición para ellos. Dios les manifiesta su amor. ¿Cómo lo hace? Enviando a su Hijo Jesucristo para reconciliarlos, para restaurarlos. Ahora, oiga esto,
Su primera venida fue anunciada por Juan el Bautista. La primera venida del Señor Jesucristo fue anunciada por Juan el Bautista. Mi mensajero, en este concepto, mi mensajero, su mensajero era Juan el Bautista. Y esto que usted lee aquí y usted lee, dice el ángel del pacto. El ángel del pacto básicamente es Cristo mismo. Ese es el ángel del pacto por el cual manifiesta Dios el amor hacia el pueblo de Israel. A pesar del desprecio de los sacerdotes y del pueblo de Israel, al amor de Dios, el Señor es maravilloso. Y oiga las palabras de Dios, a pesar del desprecio, a pesar del reproche, de todo lo que ellos hacían, de la insolencia, de la falta de respeto a Dios, oiga las palabras de Dios para el pueblo de Israel. Y esto es sorprendente y es maravilloso. Les manifiesta su amor. Y enviando a su hijo por medio de su siervo, el mensajero Juan el Bautista, les manifiesta de que viene un Salvador, Jesucristo el Señor, para restaurar todo. Ahora, vea las palabras de Dios para el pueblo de Israel. Oiga cómo Dios le habla al pueblo de Israel, del versículo 16 al 18. Oiga las palabras de Dios de amor en estos versículos, del 16 al 18. Oiga lo que dice la Biblia. Malaquías 3, 16, 18. Entonces los que temáis al Señor, hablarán cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Me detengo un momentito aquí para oír las palabras del Señor. Fíjese que en medio de ese reproche, de ese menosprecio al amor de Dios, había un remanente, había un grupo que todavía tenía temor a Dios y todavía honraba a Dios y todavía respetaba a Dios. Eso siempre pasa así. Y por medio de esto se manifiesta el amor de Dios para los otros que menosprecian el amor de Dios. Ahora vea las palabras de Dios. Oigamos las palabras de Dios en el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. Son palabras de este Dios de amor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oiga las palabras. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esto es impresionante. Esto es impresionante y esto solamente Dios lo puede hacer. Primeramente les dice, ¿saben qué? Les voy a enviar a mi hijo. Quiero restaurarlos, quiero manifestarles mi amor. Y él dice, a pesar de su insolencia, a pesar de ser irrespetuosos, le dice, van a ser un tesoro para mí. El amor de Dios para su pueblo es un amor eterno y esto es maravilloso. Y esto es para el pueblo del Señor. Ahora veamos la segunda manifestación del amor de Dios para el pueblo de Israel. Y esto básicamente lo encontramos en Malaquías 4 y el versículo 5. Y oiga esto. Esta es la segunda manifestación del amor de Dios para el pueblo de Israel. Y dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. La segunda manifestación, primero en la primera venida del Señor, enviando a su Hijo para restaurar al pueblo que estaba confundido y desorientado y menospreciando el amor de Dios. Pero como el amor de Dios para el pueblo de Israel es un amor eterno, es inconmovible, es inmutable, aquí en el segundo lugar, Dios muestra su amor para con su pueblo. ¿Cómo lo hace? Dice que Él enviará al profeta de Dios.
Y el profeta de Dios, en el capítulo 4 y versículo 5, el profeta de Dios es Elías. Esto básicamente quiere decir, esto es una probabilidad. Esto quiere decir, esto está hablando de la segunda venida del Señor. Este pasaje está hablando de la segunda venida del Señor. Entonces, esto es probable que la segunda venida del Señor sea preparada por el profeta Elías en su segunda venida. Así como envió a su mensajero Juan el Bautista para que preparara la primera venida del Señor Jesucristo, esto me parece a mí es un vislumbre. Esto posiblemente nosotros no lo veamos. Esto es profético. Esto no se ha cumplido todavía y esto es estrictamente para el pueblo de Israel. Y hay una probabilidad de que el que prepare el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo sea el profeta Elías, que hable directamente al corazón del pueblo de Israel y sean ellos regenerados en el concepto de la ley mosaica. Está conmigo en esta oportunidad. Así de que esta es una probabilidad de que Elías sea el que prepare la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Ahora, el propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cuál es el propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo a este planeta Tierra? Porque eso es lo que tenemos por venir. Lo que está por venir es la segunda venida del Señor, es decir, el llevar a su iglesia que venga por segunda vez, la tribulación y la gran tribulación, y se acabó todo eso y entra la séptima dispensación. Ahora, ¿cuál es el propósito de la segunda venida del Señor? Fíjese que el propósito de la venida del Señor en su segunda venida básicamente tiene dos aspectos. La primera está relacionada con los gentiles y la segunda está, los dos aspectos, la segunda venida se relaciona en dos aspectos. La primera con los gentiles y la segunda con el pueblo de Israel. Veamos cómo está relacionada la segunda venida con los gentiles. Y esto lo encontramos aquí en el capítulo 4. Leamos 3 versículos. Oigan lo que dice la Biblia. 2 versículos, perdón, el 1 y el 3. Esto está relacionado con los gentiles. Esta es la segunda venida del Señor. Oiga esto. Malaquías 4, 1 y 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les quedará ni raíz ni rama. En otras palabras, todo el sistema gentilicio no va a quedar nada, ni raíz ni rama, es decir, ningún vestigio de un sistema gentilicio va a desaparecer en la segunda venida del Señor Jesucristo. Oiga el versículo 3 lo que dice: hollaré a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! La segunda venida del Señor Jesucristo en relación a los gentiles. Estos son 2 pasajes que acabamos de leer, están relacionados intrínsecamente con los gentiles. ¿Con cuáles gentiles? Con los gentiles que no oyeron, que no creyeron, que no recibieron al Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer el Señor en su segunda venida? Va a hacer esto: para consumirlos como estopa en un horno. Todos los gentiles que hemos recibido al Señor, gloria al Señor, tenemos una esperanza plena y una vida eterna. Pero aquellos gentiles que se rehúsan, que rechazan al Señor, que se mofan del Señor, en su segunda venida, Él ya no va a venir a salvar a nadie, a excepción al pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver y ahí vamos a terminar en esta oportunidad. Cuando Él venga en su segunda venida, creemos la probabilidad que sea que el que le prepare su camino sea el profeta Elías, ya sea que sea el mismo Elías o él levante a alguien con el espíritu de Elías, así como lo hizo Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista estaba preparando la primera venida del Señor Jesucristo, pero Elías va a preparar la segunda venida del Señor Jesucristo, y todo el gentilicio que no recibió, que no creyó
al Señor Jesucristo, su destino está en estos dos versículos que acabamos de leer. Y dice Jehová Dios de los ejércitos, dice esto: serán preparados para consumirlos como estopa en un horno. Así dice la palabra profética. Amén. Ahora, la segunda venida de Jesús relacionada con los judíos, le leo 4 versículos y aquí terminamos. ¿Qué le parece? ¿Sí estamos entendiendo en esta oportunidad? La segunda venida del Señor Jesucristo relacionado con los judíos, capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice este pasaje. Porque fíjese que el amor de Dios para los judíos es eterno. El amor de Dios para los judíos es eterno. Qué maravilloso es el Señor. Y quiero decirle de antemano, leemos estos 4 versículos que le voy a leer y terminamos. Esto que vamos a leer es proféticamente hablando. Esto es para el futuro, estrictamente para el pueblo de Israel. Oiga, lo primero, para el pueblo de Israel dice, esto es en la segunda venida del Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el pueblo de Israel, los judíos, aceptarán a Cristo. En el versículo 17, oiga lo que dice la Biblia. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué quiere decir esto para los judíos? Quiere decir que serán recogidos de parte del Señor Jesucristo. Él los va a recoger porque primeramente ellos le aceptaron al Señor Jesucristo. Pero en el versículo 2 de aquí, de Malaquías 3, el versículo 2 y el versículo 3, oiga lo que dice. Malaquías 3, 2 y 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata traerán, y traerán al Señor ofrenda en justicia. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras para el pueblo de Israel? Quiere decir que el Señor purificará a su pueblo. El Señor Jesucristo los va a purificar. Ellos serán purificados por el Señor Jesucristo. Y por último, como son cuatro, Malaquías 4:2, y aquí terminamos. Oiga lo que dice el 4:2. Esto es para el pueblo de Israel. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. ¿Qué le parece? Esto quiere decir que los judíos serán sanados por Cristo, serán restaurados de una manera maravillosa. ¿Qué le parece a usted todo esto? Qué privilegio tan grande para los judíos de tener el amor de los hebreos en el propósito de la segunda venida del Señor. No se olvide, es esto. El propósito de la segunda venida del Señor es esto. Primeramente para hacerle juicio a los gentiles, y luego la restauración completa para el pueblo de Israel, los judíos. Qué maravilloso es que Dios ama a los judíos con amor eterno. ¿Qué le parece? Dios ama a los judíos con amor
eterno. Pero fíjese que no solamente a los judíos ama el Señor con amor eterno, a usted también lo ama con amor eterno. Y le termino con Apocalipsis 3, versículo 21 y 23. Y oiga lo que dice la Biblia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Dios de amor no solamente ama con amor eterno al pueblo de Israel, sino que a usted también lo ama con amor eterno. Y él dice, aquí estoy a la puerta y amo. Usted quiere abrirle su puerta, la puerta de su corazón, para que él entre a él, para que él entre con usted y él pueda cenar con usted. Quiero decirle que solamente con el amor de Dios en nuestros corazones vamos a poder vencer cualquier situación que se nos presente en nuestra vida diaria. Él dice a todos, especialmente a la iglesia, pero este es un llamado para todos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo lo voy a llenar de ese amor verdadero. Voy a derramar mi amor en su corazón, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así es de que damos gracias al Señor por su amable sintonía. Recuerde de que estamos en esta oportunidad dándole gracias al Señor porque nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar y es un privilegio para nosotros. Así es de que este es el mensaje de este día. Recuerde que enfocamos el amor de Dios, pero estrictamente para el pueblo de Israel a la luz de lo que dice Malaquías. El día de ayer vimos lo que es el amor de Dios, pero lo que es el amor de Cristo en lo que se relaciona a la verdad del Señor. Padre, le damos gracias por esta oportunidad y decimos en este momento de que usted reciba la bendición de parte del Señor, dándole gracias a usted porque nos concede entrar hasta la intimidad de su hogar. Para nosotros es una bendición muy maravillosa, para nosotros es un privilegio muy grande que nos concede el poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Es un privilegio muy amplio y esperamos que la palabra sea de edificación para su vida espiritual. Recuerde de que solamente el amor de Dios en nuestros corazones nos va a hacer posible abrir el entendimiento y poder llegar donde haya la necesidad. Quiero decirle, como lo hemos dicho anteriormente, que la religión no puede hacer nada por los seres humanos. La psicología y cuántas cosas pueden ayudar en parte, pero para ser completamente libres, solamente rindiéndonos a los pies del Señor Jesucristo, como Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así es de que ábrale la puerta de su corazón al Señor. Él está tocando. Quiero decirle que Él ya está a las puertas. Él ya viene a levantar a su iglesia. Y quiero decirle que hay gente ya que está asignada para salvación. Y sabe qué es lo que necesitamos. Oír solamente el mensaje de salvación. Oír esta verdad de Dios y se despierta nuestro ser espiritual. Y antes de que venga ese día que dice la Biblia, malo y terrible. Lo que Dios está haciendo en este momento, ¿sabe qué es? Trayendo los corazones de los hombres hacia Dios y hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia Dios y hacia sus padres. El Señor está reintegrando, está reconciliando el concepto familiar. Y eso yo lo creo que sí, así lo está haciendo el Señor, porque solamente Él puede ayudar a nuestras familias. Eso se lo digo por experiencia personal. No fue hasta que vino el Señor a mi vida donde me abrió el entendimiento de una realidad de que yo estaba estrictamente equivocado en todo el sentido de la palabra. Pero vino el Señor e hizo volver mi corazón a Dios y el corazón hacia la familia. Quiero decirle, lo mismo quiere hacer Dios con usted. Pero usted necesita estar expuesto a la verdad de la palabra.
porque no en vano dice la Biblia, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Y Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere fortalecer su vida, su relación matrimonial, su relación de pareja, su relación con sus hijos. Dios lo puede hacer. Él puede y quiere hacerlo con todos aquellos que abran la puerta de su corazón. Aquí salta una pregunta. ¿Quiere usted la ayuda de Dios? ¿Necesita usted la ayuda de Dios? Eso es lo que hace la diferencia. Si usted dice, sí, yo lo necesito, yo quiero la ayuda del Señor, entonces el Señor dice, abre la puerta, hijo, porque yo la voy a llenar, yo la voy a saturar y yo la voy a llenar de gracia, la puerta de tu corazón. Así es de que esperamos que la palabra haya sido de edificación para su vida espiritual. Recuerde que el que les habla es su servidor, el pastor Haroldo Marroquín, con el único propósito y la única intención de que conozcamos a Jesucristo y a este resucitado y sentado en gloria. Y él dijo en una ocasión, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Le pregunto a usted, ¿quiere usted estar en el lugar donde Él está? ¿Quiere usted entrar a ese lugar donde Él está sentado? Esta es la oportunidad. Este es el llamado del Señor para usted. Este es el toque del Señor. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Así es de que, una vez más, gracias por su amable sintonía. Para nosotros es un gran privilegio el poder llegar hasta sus hogares y esperamos que la palabra esté siendo de edificación para su vida espiritual. El día de ayer tocábamos el pensamiento de lo que es el amor de Cristo y vimos sus 4 facetas, pero el día de hoy vimos el amor de Dios para con su pueblo Israel. Y usted y yo nos dimos cuenta que qué maravilloso es el amor eterno de Dios para ellos, porque a pesar del reproche que ellos tenían al amor de Dios, de la insolencia y la irreverencia y la falta de respeto y todo, el Señor les muestra su amor y les dice, ¿saben qué? Ya va a venir el fin para este sistema, pero yo voy a enviar a mi mensajero, yo voy a enviar mi palabra y ella los va a sanar, los va a limpiar, los va a restaurar, yo los voy a tener conmigo, así dice el Señor a su pueblo Israel. Pero eso es maravilloso, porque eso se despliega para todo el ser humano que quiera estar con Dios. Y la misma pregunta salta a la vista, ¿quiere usted estar con Él? Él quiere estar con usted, pero ¿quiere usted estar con Él? Solamente usted puede y tiene que abrir su corazón y Él entrará. Que le guiará a pastos verdes y a aguas tranquilas. Así es de que quiero hacerle de su conocimiento. Este mensaje le es de bendición, de edificación. Corra la voz y que se suscriban al canal. El canal de YouTube, usted lo va a encontrar como Camino de Santidad, El Monte. Así es de que ahí están los mensajes en línea para que usted pueda verlos y volverlos a ver hasta que usted sea edificado por la palabra del Señor. Ese es el propósito. Los días que estamos saliendo, por el momento es día martes, sábado y domingo a las 7 de la noche. El martes manejamos un pensamiento relacionado a la oración. El sábado y el domingo tocamos temas variados conforme a nuestra necesidad. Y como le decía el día de ayer, en vez de estar hablando y darle auge al coronavirus, ¿por qué no le damos auge y hablamos al amor de Dios? Porque sabe una cosa, el amor de Dios todo lo puede, es indestructible, es inmortal y es todo suficiente. Si el amor de Dios es derramado en su corazón, usted tendrá la capacidad de poder perdonar multitud de pecados, porque así dice la palabra del Señor, de que cuando nosotros, fíjese que un pensador dijo en una ocasión, el errar es de los hombres, el fallar, el fracasar, el ser infiel, el desviarse, es muy humano, es muy común, es de los hombres, el errar es de los hombres, pero el perdonar, ¿sabe una cosa? El perdonar es de Dios. Y cuando nosotros nos atrevemos a perdonar, ¿sabe por qué lo hacemos?
porque amamos a Dios primeramente y obviamente queremos estar a cuentas con los que nos rodean, con nuestros prójimos, con los que están a nuestro alrededor. Amén. Así es de que aquí terminamos en esta oportunidad elevando una oración para quedar despedidos, mas no de la presencia del Señor. ¿Qué le parece si usted me ayuda a orar en este momento? Y primeramente, con la ayuda del Señor, nos miramos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Vamos a orar en este momento y oro para bendecir su vida y quedamos despedidos de ese lugar, mas no de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos da, Señor, de poder llegar a diferentes lugares, Señor. Sé que tu palabra está trabajando, no va a regresar a ti vacía, Señor, sino que va a hacer el trabajo a la cual tú la has enviado en este preciso momento. Tú levantarás frutos, Señor, 30, 60 y 100 por uno, Señor, y te ruego por tus misericordias, Padre, que le des pan al hambriento y le des agua al sediento, Señor, que des vida, que des salvación, que des perdón de pecados, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Te ruego que todos aquellos que reciban tu palabra, Señor, sean libres de complejos, de la religión, de todo lo que les estorba, Señor, y le den paso al agua de vida, a Cristo mismo, nuestro Salvador. Te ruego que tu palabra cobre vida, Señor, porque ella es suficiente, Señor, para perdonarnos todos nuestros pecados, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tú eres esa palabra encarnada, Señor, que ha venido a dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Te doy gracias, Padre, porque esta palabra sigue cobrando vida en los corazones que la reciban, la crean y la acepten. En el nombre de Jesús te ruego que desates cadenas, rompas grillos y abras puertas para la gloria y honra de tu potente nombre. Bendigo a todos, Señor, los que están conectados en este preciso momento. Bendigo sus hogares, sus vidas, sus familias, sus finanzas, su relación contigo, Señor. Bendigo, Señor, todo lo que hagan, su salida, su entrada, Señor, su alteza, su pan, Señor, todos sean bendecidos abundantemente conforme lo que tú dices en tu palabra, Señor, que tu palabra cobre vida conforme a la fe de cada uno, conforme la reciba. Es mi oración en esta noche, que tú bendigas, Señor, a los policías, Señor, al sheriff, al ejército, a todo el personal médico, a todos aquellos que están laborando, Padre, en medio de esta confusión que se está viviendo socialmente. Obra poderosamente en ellos y ruego que ayudes y des sabiduría y gracia al señor presidente, al alcalde, al gobernador, que ellos tengan, Señor, que tomar decisiones, pero decisiones correctas para bien de toda la comunidad. Es nuestra oración en el nombre potente de Cristo Jesús. Bendigo a tu pueblo donde quiera que se encuentre, Señor, te doy gracias en el nombre potente de Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme despedir este programa bendiciendo su vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Recuerde, el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque nada ni nadie puede en contra de la verdad, porque la verdad es Cristo mismo. Gracias por su amable sintonía y será hasta la próxima edición, si el Señor así lo permite. Bendiciones y adelante.